Cumple así un año de gestión hoy Javier Milei y también aquí en la provincia de Chaco el gobernador Leandro Esdero. Vamos a analizar justamente lo que ha significado este primer año de gobierno para ambos. Lo saludamos a este amigo de la casa, analista de Noticiero 9, José. Está con nosotros Alberto Medina Méndez. Alberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo muy grande a todo el equipo. Muy bien, Alberto, ¿qué nos deja este primer año de gestión de Javier Milei? Creo que el primer año de gestión de Javier Milei, a las luces de los resultados, está mostrando un avance en lo económico muy significativo, ¿no? Venimos de terminar el año pasado con 25% de inflación mensual y estamos discutiendo si el anuncio del día de hoy va a ser de 2,5, 2,7, 2,9, ¿no? Con lo cual hay una muestra muy acabada de que la lucha contra la inflación, que fue la promesa de campaña más importante, llegó a buen puerto, y eso me parece que es un dato incontrastable. A mi juicio hay un valor adicional a esto que tiene que ver no solamente con los grandes números en lo económico, la caída del riesgo país de 2.500 puntos a 700 y pico, la proyección que hay para el crecimiento para el año que viene, que ninguna consultora internacional da menos que 4 o 5 puntos de crecimiento para el 2025, pero hay un tema mucho más interesante a mi juicio, que tiene que ver con el cambio cultural, con la matriz de pensamiento de los argentinos, la capacidad para comprender la dificultad del momento, aceptar una crisis, un ajuste brutal, como bien suele decir el presidente cuando menciona lo que pasó a comienzos de este año, y que el acompañamiento de la sociedad al mandato presidencial todavía sea importante después de una crisis de semejante magnitud. Me parece que es un dato revelador que cambia las reglas de la política y obliga a todo el arco dirigencial a replantearse la forma en la que se comunican con la sociedad, ¿no? Sin duda hay mucho por reconocerle en lo que hace a lo macroeconómico. Sin embargo, por ahí en lo microeconómico, en lo que cada uno de los ciudadanos siente, todavía faltan esos signos de recuperación que lo puedan palpar en sus propias economías. ¿Podemos esperar anuncios en este sentido que tengan un correlato directo en la realidad de los argentinos, en los anuncios de hoy, a partir de la cadena nacional? ¿O pueden haber anuncios, mejor dicho, en cadena nacional hoy? Yo creo que vamos a tener anuncios en la cadena nacional, muchos de ellos ya anticipados, ¿no? Muchos Sí. tienen que ver con cosas que se han mencionado en diferentes momentos, como probablemente la hoja de ruta de la reducción impositiva, la continuidad de la motosierra para seguir bajando el gasto público, el camino de la apertura económica, que son temas que han sido mencionados y anunciados, probablemente la desaceleración del crawling peg, esta actualización del dólar oficial, que está en 2% mensual, probablemente pase a 1, quizás menos, y esos son anuncios que podríamos decir que tendrían de que darle forma en el día de hoy, pero que de alguna manera ya fueron anunciados en diferentes momentos de la previa a este 10 de diciembre, ¿no? Y con respecto a esto que decía el amigo, que es muy interesante, siempre fue una discusión en Argentina respecto al impacto de la macro y la micro, ¿no? Sí. Y muchas veces hemos discutido sobre que a veces es mejor tener una buena micro que una buena macro. Lo que pasa es que la mala macro siempre, más tarde o más temprano, te castiga en la micro, y al revés, una buena macroeconomía te permite trabajar la microeconomía de otra forma, y más tarde o más temprano los argentinos vamos a sentir con mucha potencia. Quizás somos un poco mezquinos a veces a la hora de analizar esto, porque los sectores más bajos de la sociedad, los más vulnerables, están sintiendo la caída de la inflación. Quizás los sectores medios son los que están acostumbrados a convivir con la inflación y a buscarle la vuelta y resolver esa ecuación, pero los sectores sociales más bajos, que no tienen cómo ajustar sus propios ingresos, sus propios salarios, están percibiendo en su bolsillo de primera mano la caída particularmente de los precios de los alimentos, ¿no? Recordemos que el año pasado lo que más subía eran los alimentos, cuando el resto de los productos no subían tanto. Hoy lo que sigue subiendo son cosas que no son los alimentos, en la proporción que estamos viendo, y eso lo sienten particularmente los sectores más vulnerables, cuya canasta de gastos está ocupada fundamentalmente por los alimentos, porque tampoco tienen dinero para gastar en muchas otras cosas más, ¿no? Claro. Alberto, de esta realidad nacional vamos a lo local, y son también los primeros 12 meses de gestión de Leandro Esdero, que ha tenido que surfear diferentes circunstancias. Sí, creo que el gobernador Esdero también ha dado prueba en este primer año de gestión de un par de datos que no son menores, ¿no? Por un lado, el ordenamiento de la gestión administrativa y funcional del gobierno. No nos olvidemos qué es lo que se heredó en materia de administración del gobierno chaqueño, particularmente el desorden de las cuentas públicas, el despilfarro del dinero, el dinero que estaba dirigido
a la política, de los movimientos sociales que eran utilizados para manejar a la gente. Creo que eso ha sido un cambio muy significativo. Prácticamente la desaparición de los piquetes, que eran un clásico en el Chaco, en muchos lugares, no solamente en Resistencia, y creo que la sociedad reconoce esto. Este también era un debate que el año pasado muchos chaqueños decían, va a ser muy difícil terminar con esto, va a ser imposible, muchos eran escépticos respecto a esta posibilidad, y hoy estamos de alguna manera también celebrando un año sin piquetes, ¿no? Y me parece que ese es un dato que no podemos dejar de lado. Después, por supuesto, siempre los gobiernos, le va a pasar al presidente Milei, le pasa al gobernador Heredero, los gobiernos siempre tienen asignaturas pendientes, siempre tienen temas en los que están trabajando, temas en los que se están avanzando quizás más despacio de lo que uno esperaría como ciudadano, ¿no? Pero creo que el rumbo está muy claro que es el adecuado. Bien, y a tu lectura particular, Alberto, ¿cuál sería la mayor deuda pendiente que hoy tienen cada uno de ellos? Digo Esdero en la provincia, digo Javier Milei en la nación. Bueno, en el gobierno nacional me parece que la mayor asignatura pendiente es esta que vos mencionabas, ¿no? Traducir todos los cambios macroeconómicos y culturales que se están dando en Argentina en una suerte de bonanza que la gente perciba en el empleo, en la reactivación económica, en la generación de nuevas inversiones y, por supuesto, de la mano de eso, en la prosperidad de los argentinos. Creo que esa, más que la asignatura pendiente, es el camino hacia donde se está dirigiendo, y seguramente muchos argentinos están ansiosos de que eso ocurra para poder verlo de primera mano. Y en el caso del gobierno del Chaco, me parece que las asignaturas pendientes van a pasar todavía por lo social. No nos olvidemos que la provincia ha sido una de las provincias más castigadas a lo largo de la historia en materia de pobreza, y creo que el gran desafío es dirigir todas las energías y las fuerzas a tratar de sacar al Chaco de la pobreza, que es una posición que lamentablemente tanto el Chaco como muchas provincias del noroeste argentino han tenido en esos rankings miserables con los que hemos tenido que convivir durante tantos años, ¿no? El gran desafío es salir de ahí y ir a una posición mucho más digna, y creo que es el trabajo que queda por delante. Claro. Por último, Alberto, ambos mandatarios, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, manejan fuertes índices de positividad en su imagen. Sin lugar a dudas, y eso me parece que tiene mucho que ver con que la gente entendió dónde estábamos parados cuando arrancó esta historia y la dificultad que había para salir de ahí, y entiende también que tiene que respaldar a los gobernantes para poder dar ese paso en la dirección correcta. Yo creo que ese es un gran e importante paso en términos de la madurez de una sociedad, ¿no? No solamente guiarse por los resultados de corto plazo, el exitismo clásico argentino, ¿no? Que cuando ganás festejás y cuando perdés llorás. Creo que hoy más que nunca los argentinos estamos entendiendo que las dificultades que tenemos son parte de lo que hicimos, de las decisiones malas que hemos tomado en el pasado, y tenemos que ponerle el cuerpo a lo que viene, y eso implica en muchos casos esfuerzos, sacrificios, pero en esta oportunidad me parece que los argentinos lo que sí sienten es que esta vez sí vale la pena.